Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides amigos de Sin embargo al aire de Estudio B. Yo soy Manuel González Vargas y este es un nuevo episodio, el segundo de Galileo, su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia. Sean bienvenidos. Les queremos agradecer sus primeros comentarios del programa de estreno y quiero proponerles en esta ocasión que si en el episodio 1 usamos una nave espacial para encontrar nebulosas y estudiarlas, en esta ocasión vamos a usar una máquina del tiempo. ¿Le parece adecuado? Vamos a quedarnos en la Ciudad de México, pero vamos a retroceder unos 500 años hacia atrás. Estamos en una mañana de 1518 y no existe tal cosa como México, sino México Tenochtitlan. ¿Cómo lo logramos? Gracias a Thomas Cole, un artista técnico de los Países Bajos que junto con un grupo de especialistas, de historiadores, de fotógrafos, de traductores, especialistas en el tema, creó un retrato de Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles. Esto es en el máximo momento de esplendor de la ciudad mexica. En las imágenes que usted va a estar viendo en este momento se puede observar la antigua ciudad, los lagos, los volcanes, las calzadas, las chinampas, los barrios, la arquitectura, en fin, todo, como si fuera una foto de hoy en día, con la mejor resolución y un trabajo muy dedicado de esta gente que le platico para intentar reproducir con la máxima fidelidad posible el esplendor de la urbe. Esto era México Tenochtitlan hace 500 años. Para conversar sobre este retrato de Tenochtitlan, decidimos platicar con dos personas que participaron directamente en el proyecto. Son dos mexicanos. El primero es Andrés Semo García. Él es documentalista, fotógrafo y dronero. Estudió ingeniería geomática, que es una evolución de la topografía, y es quien tomó las fotos actuales de la Ciudad de México que usted va a estar viendo comparadas con Tenochtitlan. Una de las cosas más curiosas, Thomas Cole, el autor del retrato, nunca ha estado en la Ciudad de México. Así lo platicamos con Andrés Semo y él nos da detalles de cómo se fotografía la Ciudad de México, que como usted sabe tiene muchas complejidades, incluida la contaminación. Thomas Cole, que es es una persona de los Países Bajos en realidad. Da con mi cuenta y me platica el proyecto. Desde que me lo presentó me di cuenta que estábamos ante algo muy profundo. Yo ya llego al proyecto cuando ya lleva algunos meses de avance. Incluso ya Thomas ya se había asesorado con historiadores de acá, porque si bien ya tenía claro el tamaño del proyecto, había muchísimos detalles todavía que faltaban. Incluso en las fotografías ustedes perciben cómo por ejemplo, la cara norte del Templo Mayor se ve la sangre que se derramaba de los sacrificios, de temas ya muy particulares que en Holanda normalmente no es común que la gente sepa, ¿no? Entonces me busca Thomas, me presenta el proyecto y lo que él necesitaba en sí era un representante en la Ciudad de México que a través de la fotografía aérea, primero las comparaciones que a mi gusto quedaron, son exquisitas, pero más uno de los trabajos más complejos fue, ahorita lo platicamos, pero hacer que cuadraran las acequias de mexicas de Tenochtitlan con las calles actuales, ese fue un trabajo. Y pues entre los dos proponemos unos 10 sitios, unos 15 sitios desde donde Tenochtitlan se vería magnífico. Él nunca ha venido a México, entonces me preguntaba, ¿y desde dónde? Le dije, pues vamos a hacer Cerro de la Estrella, vamos a ver desde dónde nos conviene. Y así empezamos, así empezó el proyecto. Primero, en efecto, la Ciudad de México, yo creo que hay muy pocas personas que pueden decir que la conocen toda. Es tan masiva que incluso eso es un dato geológico muy interesante, biológico. Es tan grande que abarca varios climas. Por ejemplo, tienes los bosques tan abundantes de los dínamos en Contreras, pero tienes la Sierra de Guadalupe que es muy árida y por ahí mencionan que es el inicio ya de los desiertos hacia el norte del país. Y por otro lado tienes Texcoco, que es muy salitroso. Entonces, es una ciudad muy, muy extendida, pero de climas muy diversos. Hasta a mí me impresiona, por ejemplo, que los canales de Xochimilco estén en la misma ciudad que la zona industrial de Vallejo. Eso yo creo que en ningún lado del mundo sucede, ¿no? Cuando estábamos tomando las fotos, yo le dije, oye, Tomás, pero es que no quiero, entiendo que en Holanda el aire puede ser más prístino, pero aquí vemos los volcanes 3 días al año. No creas que
porque me dice Tomás, oye, y desde Chapultepec, una foto con los volcanes, le dije, híjole, van a pasar varios meses hasta que, además, de pronto es, ya sabes, por alguna razón se descontamina porque hace mucho aire y corre a tomar la foto, ¿no? Entonces, logramos, y eso fue un reto a lo largo, bueno, logré a lo largo de varios meses, una vez que estaban elegidos los sitios, hacer muchas tomas con varios climas, con nublado. La foto donde comparamos Tlatelolco, por ejemplo, sí está contaminado, sin embargo, se ven los volcanes. Entonces, le propuse a Tomás, y nos gustó la idea, hacer la comparación en un día en donde Tenochtitlan, que no estaba contaminado, pero sí hubiera neblina. Dije, Tomás, es que si no, no vamos a acabar. O sea, que se vean los volcanes prístinos como en la imagen que tenemos todos de Tenochtitlan, en todo el año puede ser que no suceda. Entonces sí fue un tema la contaminación y lo que ahí sucede es que también nos dimos cuenta la destrucción que hemos hecho del Valle de México. Andrés también nos ofreció algunos detalles sobre cómo usar drones en la ciudad con más cables del mundo y cómo definir los límites de una ciudad que existió hace 500 años y que ahora está mucho más grande que entonces. Desde que Tomás me presenta el proyecto, yo entendí que no iba a ser rápido porque varias de las tomas las íbamos a tener que hacer varias veces. La del Cerro de la Estrella, ya me sé de memoria los caminos del Cerro de la Estrella, ¿no? Ya sé muy bien por de dónde despegar. Y mira, el tema de los permisos, y eso es algo también para que nuestros amigos sepan, en México está la norma oficial mexicana que regula ERPAs, que son vehículos no tripulados, que son los drones. Abajo de 2.5 kilos, que en realidad eso sucede en casi toda América Latina, pero en México está bien, es abajo de 2.5 kilos, realmente necesitas solamente tu seguro y no volar en zonas abiertamente prohibidas, como cerca de aeropuertos, reclusorios. Entonces sí hay bastante libertad y ese es uno de los grandes privilegios que tenemos en México, también por eso podemos fotografiar tanto. Sí hay bastante libertad siempre que cumplas reglas básicas y no sea para espionaje, por supuesto. La verdad es que en ese tema no fue tan complejo. Sí, más bien, por ejemplo, está la situación, digamos, cerca del centro es muy difícil volar o en la zona. Esa foto donde está cerca del Zócalo, sí la tuve que repetir varias veces porque además eh, emulamos, por ejemplo, tomas en las escenas, se supone que es Tenochtitlan, ¿no? Se supone es Tenochtitlan en 1518 en la mañana. Entonces, el sol nos tenía que dar exactamente, pero si yo me voy al centro de la Ciudad de México a mediodía, pues como sus amigos saben, está un poco saturado el asunto. Entonces, sí fue complejo encontrar el momento y el lugar, pero afortunadamente se logró. Es mucha paciencia, Manuel, como dice. En efecto, además, primero, y al menos en el caso de los drones, tú primero los subes a modo de exploración, a ver si de veras se ve como crees que se ve, porque este trabajo lo hicimos, primero veíamos en Google Earth más o menos cómo se iba a ver, pero pues es el mundo idílico porque no hay contaminación, porque no hay cohetes un día antes, de pronto subes el dron y pues no se ve ni la esquina, ¿no? O ya te hicieron un edificio que en Google no estaba, entonces es como, tu toma no va a servir para nada. Entonces, sí es un ejercicio de paciencia y después ya viene lo complejo, que es, pues sí, o sea, la ciudad, la fotografía moderna, y ahora georreferencíala, cuádrala exactamente contra el sitio donde Tenochtitlan comenzaba. Y esa también fue una característica. Era un poco polémico dónde terminaba la isla. Por ejemplo, si nos vamos a las fuentes primarias, que la mayoría de ellas son españolas, eso es importante, casi no tenemos fuentes mexicas. La verdad es que la isla de Tenochtitlan la reconstruyes con narraciones de Bernal Díaz del Castillo, Clavijero hizo también un análisis. Tenemos algunos apuntes del primer cabildo de la ciudad, de quién compró las primeras casas, pero era bien polémico dónde terminaba la isla y cuánta gente vivía aquí, porque también la conquista fue una devastación también. Entonces, por ejemplo, sí determinamos que la isla terminaba en lo que ahora es hacia el sur, la calzada de Chabacán, hasta, cosa que sorprendió a muchos, porque todos nos la imaginamos más pequeña. Y aunado a esto, se determinó que fuera 1518, porque es cuando Tenochtitlan tenía la mayor extensión, pero antes de la conquista, antes de la tragedia. Es cuando el imperio estaba en su máximo expansión. El dronero, y como usted puede verlo en la entrevista, también un apasionado de la historia de México, explicó a Galileo cómo, junto con Thomas Cole, alinearon las fotos para que quedaran exactamente superpuestas, tanto las recreaciones del pasado como las fotos de la actualidad, calle por calle. Afortunadamente, el dron, las fotos con dron, hay una georreferenciar significa ponerle a una fotografía aérea o panorámica coordenadas para que la puedas
eh, comparar contra algún otro espacio, ¿no? Tú tienes un mapa con coordenadas y tu fotografía que es una representación de eso que hay en el mapa, ¿no? Entonces, para cuadrarlo, lo primero que necesitas es que los dos tengan las mismas coordenadas y más o menos te vas viendo. Y también es prueba y error. El dron ya te da las fotos con coordenadas bastante precisas, con diferencias de centímetros. Entonces ahí y esa fue la parte más laboriosa, esa parte la hizo Thomas, ya que tenía representada la isla, después ya me manda por la porción de isla que tenía y yo con el dron busco más o menos exactamente de dónde estamos viendo y nos fuimos mucho contra las calzadas. Entonces ya subo el dron, por ejemplo, la de Tlatelolco, justo la comparación que tengo aquí atrás, el dron yo lo subí en la zona de Tlatilco, en Azcapotzalco, viendo hacia Tlatelolco. Ahí me di cuenta que estábamos viendo el eje 2 norte, más o menos, y después de ahí ya es un ejercicio de irte contra las coordenadas más o menos de cada esquina de la fotografía y prueba y error, ¿no? Y Tomás también hizo un trabajo magnífico y como repito, para nunca haber estado en México, me decía, oye, es que este es Manuel González, le dije, pues sí, pero en la realidad no, se divide en dos, pero bueno, el chiste fue también el tema en que al final lo que se buscaba era presentar Tenochtitlan también en su modo más real, porque Tenochtitlan vive en el imaginario popular. Yo creo que los que crecimos en esta ciudad, todos en algún momento nos hemos hecho el esfuerzo de pensar cómo era Tenochtitlan, ¿no? Todos los que hemos estado en el Zócalo decimos, híjole, ¿cómo se habrá visto hace 500 años esto? Y a todos hay cosas que no nos cuadran, ¿no? Así de, bueno, pero, o sea, ¿por qué el templo mayor pareciera que está tan chueco? O sea, ¿cómo estuvo esto? Y lo que pasa es que en la reconstrucción de Tenochtitlan, por ejemplo, hay una imagen donde los lagos mientras más al norte eran más salados. Entonces también se mostró, por ejemplo, una zona salitrosa o medio verde como de agua estancada, también para romper un poco esta idea de la ciudad idílica donde todo era perfecto y todo funcionaba, porque no es cierto, también era una ciudad que tenía problemas. Por último, Andrés Semo nos platica la urgencia que tenía una ciudad como Tenochtitlan de tener un retrato como el conseguido en este proyecto y cómo eso refleja 500 años de cambios. Definitivamente, si había una ciudad en el mundo antiguo que pedía a gritos una actualización y que con toda esta explosión de inteligencia artificial y de computación, había que hacerle justicia a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, en cuanto vi las primeras fotos, dije, por fin estamos a la altura, por lo menos de lo que se había hecho antes, ahora con estos nuevos sistemas. Y además fue un año y medio pues también de rebotar mucha información, de pronto informarnos, por ejemplo, se alcanza a ver el mercado de Tlatelolco, incluso si le hace zoom, se ven los jueces que había en el mercado de Tlatelolco, porque era un mercado muy justo. Si tú robabas algo, eras fuertemente castigado. Entonces, fue un ejercicio de historia que tomó 2 años. Y si hay algo o sea, si hay una ciudad en el mundo que estamos en deuda, al menos como ingenieros, siento que es Tenochtitlan y la Ciudad de México, porque sí, al día de hoy la considero, yo creo que la desecación de los lagos, y lo digo con toda la responsabilidad de lo que esto implica, es una de las catástrofes ambientales más grandes en la historia de la humanidad. O sea, realmente, ya digo, sí se ve muy bonito la Tenochtitlan y todo, pero cuando uno ya entiende en un segundo momento, en una reflexión, la cantidad de destrucción que hubo, haber secado 5 lagos inmensos, pues también, además era una zona donde había mucha pesca, se cazaba venado, por ejemplo, en el cerro de Zacatepec del Sur. De pronto ya más bien uno se espanta, ¿no? De cómo destruimos el centro del país. Uno de los problemas más graves de la Ciudad de México es el agua. Irónicamente, México es una ciudad, ahorita en 2023, la mitad de la Ciudad de México no recibe agua todos los días, un poco más. Entonces, al final, este ejercicio también yo lo pensé así cuando estábamos tomando las fotos, pues invitar a todos los amigos que nos honran viendo la página y viendo y haciendo las comparaciones, a cuidar lo que nos queda, porque la Ciudad de México ya es insosteniblemente grande y tenemos que traer el agua de muy lejos, lo cual estamos secando el centro del país para abastecer a la Ciudad de México. Entonces, esta, digamos, destrucción no solo fue, sino continúa sucediendo. El segundo invitado del programa también es mexicano, se llama Rodrigo Ortega Acolzi y él estuvo trabajando con la traducción del proyecto, primero del inglés original al español y del español al náhuatl, en su variante del centro de México.
Rodrigo, por su parte, nos dio algunos detalles sobre la traducción del proyecto. Estaba súper ya elaborado el trabajo de Thomas. Él es un extraordinario investigador. Sí había algún par de detalles que quizás en inglés sonaban bien y que no sonaban tan correcto, digamos, en el español, ¿no? Es el caso de la palabra emperador, que él utiliza en inglés, ¿no? Cuando se refiere a Moctezuma como gobernante, como Tlatoani, es más fácil para un público que no está familiarizado con la palabra Tlatoani entender emperador, ¿no? Pero justo estas propuestas vienen desde la traducción y no necesariamente desde la estructura de los textos que ya tenía él preparados, ¿no? Entonces, en su versión en inglés podrán encontrar que dice como Emperor Moctezuma y las versiones tanto españolas como náhuatl dicen Tlatoani Moctezuma, ¿no? Son precisiones. También es el caso del vivario, como se puede apreciar en el mapa y como se ha sabido durante mucho tiempo, en Tenochtitlan había un vivario, es decir, un lugar donde se guardaban animales de todos lados en condiciones de vida bien interesantes y algunos de ellos acabaron en las ofrendas como sacrificios dedicados a las deidades de Templo Mayor. Y él puso en inglés el zoológico, que no es un término preciso, pero no encontramos tampoco un equivalente que diera la idea de que se conservan animales vivos ahí, pero que no es necesariamente un sitio recreativo o de acceso público como lo es un zoológico, ¿no? Yo tenía pensado unas varias horas de trabajo en el náhuatl, ya que se armó la traducción doble. Han de haber sido unas 8 horas de muy intenso trabajo repartidos en varios momentos. Rodrigo también nos platicó sobre las primeras reacciones que ha tenido ya el retrato publicado y también nos dice por qué debe ser libre de derechos. Desde el principio, Tomás me comentaba que no quería, por ejemplo, que se cobrara por verlo, como se ha hecho en algunos otros casos de proyectos semejantes, ¿no? O que no quería reservarse justamente ese tipo de derechos. También la generosidad de Andrés Semo, que fue quien hizo las fotografías aéreas, pues es tremendo porque es muchísimo trabajo de mucha gente que se está poniendo así sobre la mesa de forma muy solidaria para hacer algo que hacía falta, que nos toca disfrutar, que nos toca utilizarlo sabiamente. Y precisamente la parte no tan divertida es que pues realmente casi no se gana nada haciendo esto, ¿no? Tomás lo hizo de su propio bolsillo, de una forma totalmente desinteresada, por el gusto, por el interés de hacerlo, y lo que él mismo ha dicho es, pues estuvo muy padre, pero no lo volvería a hacer si no ganara dinero la siguiente, ¿no? Entonces también es como una forma de decir, vean este trabajo magnífico que alguien con los recursos, con el tiempo, con la inteligencia, con la sensibilidad puede realizar y vean también el apoyo que hace falta para este tipo de proyectos, ¿no? Que ha sido totalmente independiente y que a pesar de esa limitación económica, como suele suceder con los proyectos que no son de grandes iniciativas, a pesar de todas estas dificultades, digamos, de estos retos, está libre, está disponible y es para todo el mundo, porque ese fue su chiste, ese fue su objetivo desde que se planteó. Antes de irnos, quisiera agradecerle muchísimo a Thomas Cole y a los que participaron en el proyecto, porque es un proyecto que se puede usar, se puede divulgar, siempre y cuando usted cite a los autores, como lo hacemos en este programa. Y también agradecerle muchísimo a nuestros invitados, a Andrés Semo y a Rodrigo Ortega, por platicarnos sobre su participación y qué le aportaron al proyecto. Y le recuerdo que si le interesan estos temas, si le gustan o crea que hay una persona que usted conoce, un familiar, un conocido, que le gusten estos temas, comparte el video de Galileo, le dé su like, deje su comentario si tiene dudas, si tiene propuestas para hablar en el programa o incluso si tiene ideas para que invitemos a gente experta en ciencia para platicar sobre esos temas. No se olvide también suscribirse a Estudio B de Sin embargo al aire en YouTube. Y aquí estamos todos los viernes, siempre en Galileo, a las 4 de la tarde el estreno, tiempo del centro de México. Y recuerde que todos los viernes hay un episodio nuevo. Mientras tanto, yo soy Manuel González Vargas y esto es, y seguirá siendo, Galileo.